Cara Yo de... pensaba que estabais hablando de otra cosa. Tengo cara de cansado, ¿verdad? Sí, madre mía, la pupas. Ponte un poco el cristal del... El cristal Así. de la gafa. Bueno, bienvenidos a un Fresco. nuevo podcast con Edu Díaz de nuevo por aquí. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna. Universo Nueva York. Un podcast de Aranza y José. Ay, Espera un segundo, Con espera un segundo. Aranza Quinto y Espera, con José espera, Botella y espera, con espera. Siri. Espera, que va a hacer la diva. Ponte un poco de No, fresco en sí, el ojo. Se hace la diva y me llevaba los botes. ¿Qué te vas a echar agua? No agua, no, pero ponerse fresco en el ojo. Madre mía. Claro. Yo les digo, llegar a los 40 años, Y ponerte un vaso de agua fría en la cara. A ver, te pones, dormir 8 horas y sentir que has dormido una. ponerte una cucharilla fresquita por las mañanas así en la ojera te la quita un poquito. Sí, yo es que la verdad que no me entero de esas cosméticas, pero de Tienes que verdad. ponerte frío. Que terse la piel. Bueno, hoy es un podcast bastante improvisado. No tenemos portátiles, no tenemos iPads, no tenemos móviles, pero llevamos ya, Un rato podcasteando off the record. sí, una hora más o menos hablando aquí de todo un poco. Tremendo. Y, Y hemos dicho, esto se podría estar grabando y serviría de algo. y yo creo que puede ser interesante hablar de un tema que hemos estado hablando antes. Ay, A Dios ver, mío. espera. Ay, Dios mío. Estos dos están... Redoble. Sí, ¿No tienes un efecto ahí de redoble? sí, tengo Seguro. ahí efectos. No hace Nos va a efecto de tirar sorprender. el vaso en la mesa. ¿Qué tiene que ser? ¿Efecto de qué? De De redoble. redoble o de aplausos. Hasta no. que digas el tema. y cuando- Ah, no, se ha puesto nueva música. Nada, no. No toco. A ver. No. Estás desentrenado, Voy a José. decir con mi, La estoy liando. Nada, voy a no decir se con mi puede. rutina de belleza en lo que. No se puede. Bueno, vamos a intentar Vale. que Edu se quite el vaso del ojo. Vale, ya. Ya está. Perdón. Si no, la cámara estará diciendo muy bien. Mucho. ¿Dónde enfoco? Perdón. Amigo. Creo que puede ser interesante un tema del que estábamos hablando antes y es que ¿hasta cuándo Lo sabía. hacer algo que estás intentando hacer pero no lo estás consiguiendo? O sea, realmente, ¿cuándo decir basta, no? ¿Cuándo decir hasta aquí he llegado, ya no lo voy a conseguir, me voy de Estados Unidos, me voy de Nueva York, porque ya está, ya he llegado a mi límite, he llegado a... No doy de más. No doy más de mí. No. Madre Por mucho mía. que lo esté intentando, ya no doy. ¿Qué? Qué bien, José. Qué tema tan alegre y qué divertido. Estábamos aquí en un buen mood, Edu y yo, intentando subirnos el ánimo y tal, y vienes pero- tú y ahora nos echas un jarro de agua fría, no solo el pero vaso. puede ser un tema interesante porque hay gente que cree que va a venir a Estados Unidos o se va a ir a España o se va a ir a Londres o se va a ir a Alemania a trabajar y lo va a conseguir de primeras, posiblemente no lo consiga, empieza a trabajar en trabajos que no son lo que quiere. ¿Y cuándo es el momento en el que dejas de trabajar de camarero para dedicarte a lo que verdaderamente has sido? Es un temazo, José. Así te lo digo. Es un temazo. Bueno, Yo- pues hasta aquí el tema. A Es ver, un temazo. yo lo que sí que diría es que, a ver, no hemos llegado a ese punto nosotros todavía, al decir me voy, pero No, pero sí que conocemos gente que la vemos en el límite de lo va a conseguir, no lo va a conseguir, no lo está consiguiendo. Y yo no sé si hay una fecha límite. Cada persona tendrá no su lo sé. fecha Para mí el límite. límite creo que es, vienes a un país fuera de tu casa, fuera de tu zona de confort. Yo lo que hablo sin saber porque no hemos llegado ahí, pero lo que sí que intentaría evitar es haber venido X años a estar fuera de tu zona de confort, a seamos sinceros, no pasarlo siempre bien, porque esto tiene muchas cosas guays, pero no tener a Muchacha. tu gente cerca, no estar arropado por, o sea, el sentimiento de estar fuera de casa es grande aquí. Entonces, Yo irte siento fuera. yo siento un desapego total de. ¿Sabes? Como que. Señora. Ella también. Sí. ¿Sabes? Como que me veo como súper colgado a veces. En plan de. ¿Qué hago aquí? ¿Sabes? Estoy solo. Que sí, que. En fin, que tengo amigos, ¿no? Y.
Bueno, aunque no nos vemos desde la última vez que grabamos, que fue. Bueno, pero- ¿Cuándo fue yo eso? no lo estaba pillando. O sea, yo estaba. José está con cara Yo de- pensaba que estabais hablando de otra cosa. Ha dicho, tengo amigos. Digo, pues no sé. ¿Quién será? Bien, perfecto. Pues, ¿ves tú? Este es el desapego. No, Este es el pero- desapego. No nos vemos desde hace no sé cuántos meses. ¿Sabes? Como que la ciudad te engulle y como que es difícil hacer conexiones y sentirse acompañado y sentirse... no sé, yo me siento como muy colgado. ¿Sabes? Muy, muy colgado a veces. Ya, pero también te has venido a. Bueno, mentira. También te has ido. Y muchos de tus amigos o mucha gente que tenías se ha quedado atrás. Entonces, aquí tienes que hacer nuevos amigos. Es también complicado. Bueno, es complicadísimo. Y de verdad que tengo... O sea, joder, que tengo bastantes amigos. O sea, que me... Considero que tengo bastantes amigos, la verdad. ¿Sabes? Sí, y nuevos amigos. Pero y- aprovechas como hobby alguna hora del día. Bueno, llevo 2 meses fatales que no voy a nadar ni hago deporte porque me mudé. Que esto es una cosa, un anuncio que... Siri, que me mudé, que es súper... Es como... Para mí es algo, un acontecimiento mudarse. Sí. Aunque aquí luego en Nueva York le pillas el gusto y la gente se muda como si se cambia de pantalones. Pero yo soy un señor de costumbres y a mí me cuesta muchísimo mudarme y todo eso. Y en fin, desde que me mudé ya no voy a... De repente he dejado de hacer deporte, de ir a bailar, de hacer ejercicio físico. Entiendo que te estarás adaptando también a una nueva rutina, en una nueva zona Nueva y rutina, sí. nueva Que- gente. Entonces consideramos que ir a nadar, Es hobby, bailar sí. es hobby. Sí, es hobby. Y ahora mismo pues no tengo hobby. Que bailar incluso podría ser parte de tu profesión. Es mi entrenamiento. Y nadar también. O sea, yo en realidad me lo tomo como parte de mi entrenamiento. Estar en forma. Entonces, bailar. hobby 100%. A ver, déjalo, puede disfrutar de su profesión, ¿eh? Sí. Sí, pero. Pero tiene razón él también. ¿Tú consideras que hobby tiene que ser algo que esté totalmente fuera de tu, Sí. de tu área de hobby- profesión? Hobby es. Jugar a los dardos. Ir a ver un partido de los Yankees con tus colegas. Bueno, ir no a- se me ocurre peor tormento que ir a ver un partido de los Yankees con mis bueno, colegas. ir a un partido de baloncesto. Otro tormento. No, bueno, baloncesto está guay, ¿eh? El ambientillo no está nada mal. Irte- O que ustedes se apuntan a todo. Ustedes han ido a un montón No, a de- ver, es verdad que los Yankees, béisbol, para mí, ¿eh? Yo no soy muy de deportes, pero he de decir que a nivel show, béisbol y fútbol americano, sí, vas la primera vez y te impacta. Pero son muy largos. Y si no entiendes mucho el deporte o no te gusta mucho tal, se hace largo. Baloncesto, sin embargo, como es tan dinámico y parece que está como más recogido y el ambiente del público y verlo desde... No lo vería en televisión, vamos, ni aunque me pagasen. ¿El Bueno, qué? si me pagan a lo mejor. ¿El qué? Ningún partido de nada, prácticamente. Veo la Super Bowl y porque... Ya sabes que es porque- algo que hace por ti, por amor. Pero cuando hemos ido al Madison Square Garden alguna vez, tío, eso está guapo. El ambiente. ¿Has llegado a ir a ver algo de la NBA? Tío, No. píllate unas entradas de estas que salgan Mira, baratas de última hora y verás qué Bastante guapo. tengo. Es que yo ya he Has ido tomado a la la- decisión. Vale, has ido a la ópera. A la- Has ido Ah, al yo sí ballet. que quiero has ido ir. al ballet. Has ido al. Fui al ballet, me invitaron. Sí, me invitaron el año pasado al sí, No te lo había dicho. Mierda. al Lincoln, sí. Al Lincoln, sí. Fui a ver el Cascanueces, que aquí es como su famoso de Navidades, Sí, y ¿no? no es Entonces- nada barato, ¿eh? Me invitaron, menos mal. Gracias a Dios me invitaron. Porque ya he tomado la decisión de que no voy a gastar más dinero y fortunas en ir a ver shows de Broadway, por ejemplo. Porque mira, voy a decir una cosa very unpopular. Pero Broadway está Sobrevalorado. sobrevalorado. Yo creo que es... ¡Pum! Yo creo que es que hay mucho más alrededor de Broadway que en el... Vamos. Hay cosas que son icónicas, por Vamos. supuesto. Pero hay tanta cosa alrededor de Broadway que es imposible que no haya en proporción muchísimas más cosas Nah. interesantes. Hay, sí. En Cosas menos conocidas. En Off-Broadway y Off-Broadway y Off-Broadway hay obras mucho mejores que en Broadway, que es... o sea, Por Broadway- ejemplo, The Fantastic Mr. S. Por ejemplo, sí. Y mi siguiente obra. Ah, no se puede decir todavía, sí. Es verdad. Primicia, Gracias, primicia. productora. Luego Creando dices- hype ahí. Luego, Sí. luego dices que cada vez que vienes no te dejamos decir nada. Es que no me deja decir nada. No me deja decir No nada. lo cuentes todavía. No, hay que no, crear no, no. todo el advertising Hay y tal. Bueno, seguimos con el tema. ¿Cuándo es el ah. punto en el que dices, ya está, Vale. ya no lo voy a intentar Yo más? voy a terminar de Porque- decir lo que decía antes. Para mí ese punto es, me he desplazado fuera de mi casa. He venido a pasar penurias, algunas, otras no tantas, pero para mí el punto sería no volverme a casa
si decido decir hasta aquí, no volverme con menos de lo que me fui. No hablo de experiencia, pero aquí, seamos sinceros, es un sitio donde vienes a ganar una experiencia, pero también vienes a hacer pasta. Hombre, claro, que para eso te quedas en España, Entonces, en nuestro caso. Claro, me quedo en España comiendo jamoncito y al solecito, yendo a la playa. Y con un sueldo... Y viviendo normal, bien, sin complicación. Sí, depende. Entonces, para mí, el momento de decir hasta aquí sería cuando vea que estoy más o menos antes de llegar al punto de volverme con menos de lo que vine. Pero la gente que no tenga Para mí, una dicho meta, para mí. para la gente que no tenga una meta Para mí la meta es económica. económica y Para mí el punto lo marcaría la economía. y tengo una meta Sí. de conseguir o llegar a algo. Para mí la meta es artística, puramente artística. Pero claro, necesitaré, ¿sabes? Yo ahora mismo, pues más o menos me puedo todavía mantener. Estás surfeando la ola. Sí, pero vamos, que no me mantengo por el dinero que gano haciendo bolos, ni mucho menos, ¿sabes? Todavía esto es muy precario. Entonces, obviamente, ya va a llegar un momento en el que, o sea, yo ahora mismo podría ir, que artísticamente ya la ciudad me ha dado un montón. O sea, no, por supuesto, puede todavía darme más. Pero Nunca tiene tope. nunca tiene tope, claro. Esto es ya como que... Pero claro, llega un momento en el que económicamente ya la ciudad te expulsa. Y el peligro que yo veo a mucha gente en ese bucle es que hay gente que ha venido a prosperar como artista y que de repente se han quedado aquí trabajando en otras cosas, véase camarero, véase de cuidando niños o de, vamos, Repartiendo, Lo que sea. cualquier cosa. Otras Hay mil cosas que no son- profesiones sencillas, o sea, que son un salvavidas. exactamente. Pero claro, y se han quedado como en bucle, en un bucle en el que no tienen tiempo a desarrollarse ni a trabajar en su profesión y en su sueño, porque están sobreviviendo trabajando en esas otras cosas. Entonces, claro, están en un bucle en el que están en una ciudad carísima, súper difícil, con el tema del desapego y demás, y no pueden, ¿sabes? Entonces, a mí me da miedo llegar a ese bucle en el que yo no me dé cuenta de que no estoy progresando como artista porque estoy tratando de sobrevivir en una ciudad. ¿Y preferirías que alguien te dijera en tu cara, Sí, mira, Edu, sí, muy bien, sí. Y has espero... estado aquí ya 3, 4, 5 años, Sí, ¿Qué estás haciendo con tu vida? tira para tu casa, que aquí ya... sí. ¿Te merece la pena? ¿O prefieres que te sigan diciendo, venga, Edu, sigue intentándolo, venga, el año que viene vas a estrenar en Broadway, venga, Edu, el año que viene te van a ver 80.000 personas? Bueno, me gustaría que hubiera algo intermedio entre ser negativo, es decir, tú, y alguien positivo. No, a ver, Entre ser A un ver. vinagre y decir... a ver, Es que José es un baño de realidad cruda. No, pero hay veces que las verdades pues duelen, pero son verdades. No, Es tremendo, José. Te deja llorando. no, hay veces que no digo lo que pienso. Pues, gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Es verdad, no. Hay veces que no dices lo que piensas porque, bueno, porque tienes con alguien una amistad o porque... Porque tienes un poco de filtro social. O porque tampoco quieres destruirlo. O sea, tampoco quieres desmoronar el sueño que pueda tener y que se vaya a la mierda, literal. ¿No? Mira, un efecto Un de efecto. sonido. No sé qué ha pasado, pero bueno. El No sé. altavoz. Ah, un altavoz. Entonces, bueno, pues... Pero yo creo que hay un límite. Hay una fecha de caducidad donde hay que decir ya. Sí. Ya, pero Bueno, cada uno, esa fecha, La tendrá cada uno cuando quiera. la sí, determina en distintos conceptos. La línea está, cada uno la pone donde quiere y también basada en según qué cosas. Por ejemplo, Edu la tiene en su meta artística. Para mí la línea sería puramente económica. ¿Para ti cuál sería la línea, claro. José? Mi línea es económica 100%. 100%. 100% Claro. económica. Es que es curioso, ¿eh? Porque yo a ustedes los considero artistas también. Pero claro, ustedes tienen un negocio lucrativo. Es decir, tienen un negocio, tal y como se entiende. La gente no tiene ni puta idea de cómo llevar un negocio, manejar un negocio,
La gente no sabe lo que gana, la gente no sabe lo que gasta. Bueno, la, los artistas, ¿para qué decir? la gente no sabe, y creo que más en nuestro sector, por ejemplo, la gente no tiene ni idea de lo que le está pasando mes a mes, ni en su casa ni en su cuenta de banco. Ya. Entonces, mi meta es aquí dinero, si no, ¿para qué vengo? Pues claro. Para sentirme ¿Ves? desarrollado profesionalmente, lo siento mucho. Bueno, a lo mejor es que ya hemos pasado ese límite. Pero O es sea, que- hemos pero llegado es al que- punto donde querías llegar a cierta cosa, la has Por conseguido. eso ustedes tienen que dejar de hacer bodas y venirse a hacer vídeos artísticos. Ya, pero es que los artistas tampoco nos están repercutiendo claro, tanto. Claro, a ver, si Entonces- esperan ganar dinero con lo nuestro, Claro, olvídense, es que- no gano dinero yo, No, va a no, ganar no. dinero. Creo que es un sector en el que se gana, pero a muy alta escala. Entonces muy, creo muy que alta. a baja escala hay mucha gente peleándolo mucho y que económicamente, pues. Pues mira, es a eso complicado. justo voy. ¿Sabes cuál es el límite? Pues no sé, pues para mí, en mi caso, yo tengo que ser más paciente y los artistas en general tenemos que ser más pacientes. Porque, por ejemplo, yo llevo todo el verano, genial, porque de repente estoy en 2 compañías de improvisación, una en español y otra en inglés. He rodado un par de cortos. He estrenado una obra pequeñita que ganó un premio. O sea que después estoy desarrollando un nuevo espectáculo. De repente he empezado como a actuar casi todas las semanas, tengo algún bolo. Ujú. ¿Qué pasa? Que los bolos me reportan $30, $60, $0. ¿Sabes? Me cuesta, de hecho, porque tengo que ir en metro y después me tomo una cerveza y ya lo que gano en ese bolo es menos $25. Ya. Y es como... Ya, lo único que para ti supone mantenerte en la rueda. Pero claro, es verdad que es lo que tú decías antes. ¿Cómo te das cuenta a veces de si estás en esa rueda y es una rueda que no te está reportando nada? O sea, ¿dónde encuentras el equilibrio entre estar en una rueda para seguir estando en la onda, pero también diversificarlo con otra parte que te esté remunerando y a ser posible que esté en tu industria? Que no sea Obviamente. hacer algo fuera. Claro, ese es el reto. Ese es totalmente el reto. Y es eso. Vamos, es que pienso mucho en este tema que tú has sacado a la palestra. ¿Hasta cuándo? ¿Sabes? Ya. En plan, hasta... Y yo pienso, todas las mañanas me levanto. Por eso tengo esta cara de cansado. Porque yo creo que el sueño con eso, en plan, ¿hasta cuándo voy a poder aguantar en este ritmo de que me quiero seguir actuando, quiero seguir... Pero aun siendo una meta, por ejemplo, la nuestra monetaria o económica, yo sinceramente no me veo 10 años más haciendo mi trabajo. No. Haciendo Lo exactamente lo que estás haciendo ahora. siento. Ni haciendo. Yo dentro de 10 años intentaría, o me gustaría, no tener ni una cámara, no grabar, no hacer fotos, no hacer nada. ¿Y que dedicarme- quieres estar en las Seychelles? No. Me Ah, pues yo gustaría. sí. No, Lo sabía. No. Lo sabía. No me vendría mal. Las Maldivas tampoco me disgustan. No, pero me gustaría encontrar la ilusión por hacer otra cosa y empezar de cero. Empezar de cero a. ¿Y qué quieres hacer? No lo sé, si No lo lo sabemos. supiera. Quizá necesitamos ese. Si lo supiera ya no estaría grabando, no Exacto. estaríamos haciendo esto, no estaría haciendo bodas. Estaría ya haciendo. Es un proceso de saber qué quieres hacer, También empezar a pensar. necesitas tiempo libre, necesitas también encontrar una burbuja de aire, levantar la cabeza del trabajo también que estás haciendo día a día, Sí. para poder empezar a hacer cosas nuevas, para ver por qué camino te llevan y si descubres algo que te llame la atención o Sí. descubres a alguien en el... O sea, tener tiempo libre no es solo tener tiempo libre para sentarte y ver una serie, que yo soy medio adicta, o sentarte en el sofá o a dormir o a descansar o lo que sea. Es tener tiempo libre para hacer otras cosas totalmente distintas que te abran la mente y que de repente pues llegue un día que algo o alguien te despierte interés por alguna Claro. otra cosa Hay y gente- que digas, ver- ostras, pues a lo mejor esto me mola. No, pero ver qué está haciendo otra gente y decir, hostia, pues si lo llevo a este campo y puedo conseguir hacer esto, tal. Si te quedas en tu cueva y no ves lo que hacen los demás, O a lo mejor también hacer otras cosas te lleva también a volver a reilusionarte igual que al principio con lo que ya estás haciendo. claro. Yo creo, José, que tú vas a estar con una cámara y con un micrófono hasta el final de tus días. yo creo que no. Yo creo que sí, porque tú eres un apasionado
Y Ya, además pero es que ustedes son buenísimos. Es Ya, que esa es da la maldición igual. que tienen, que Da son muy igual, buenos. Da igual, pero la pasión llega un momento que se te va. O te vuelve. Es que como no lo Es que sabes, pero ustedes ven, señores y señores, es que José está deprimido. No, no estoy deprimido. Sí, hay que hacer terapia. Soy realista. Soy realista. vamos a ver. Terapia. No, pero soy realista. ¿Tú crees que un funcionario. ¿Cómo fue tu infancia, José? ¿Tú crees que un funcionario 8 horas al día trabajando en un ayuntamiento se siente realizado? Pues a lo mejor cuando ves su nómina a final de mes, sí. No. Lo siento. Bueno, no sé, habrá de todo, ¿eh? Lo siento Oye, mucho. tampoco- Lo siento mucho. Al principio de su proceso de trabajo, sí que dirá: buah, esto es la leche, esto me gusta, lo estoy haciendo de puta madre, mira cómo estoy avanzando, tal. Llega un momento que llegas a tu techo y dices: ¿y ahora qué? Qué curioso. ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Cuánto estoy cobrando al mes? 1.500, 1.800. ¿El año que viene voy a cobrar más? No. Bueno, si tienes el pensamiento de mi padre de: no, es que cuando cobre el quinquenio de no sé qué, de mi madre, no sé cuánto tal. Lo sexenio, Sí, lo quinquenio, claro. lo- Entonces sí, vamos bien. Claro, ese pensamiento Pero- es de funcionario, claro. Pero creo que hay que pensar más allá. Que también te digo, no todo el mundo ni está capacitado ni tiene ganas de ser La- un emprendedor. Hay gente a la que no le apetece emprender ni Muchacho. arriesgar y O sea, quiere eso vivir una vida mucho más Eso, tranquila. Vamos, Eso yo está te digo, clarísimo. Y hay que respetarlo. yo tengo ojo, muchos porque- amigos Claro, así, yo tengo claro, muchos claro. amigos así, y están encantados. y Claro, yo les tengo por Y viven supuesto. felices. y yo les tengo mucha envidia, porque digo, ojalá me pudiera yo quedar en Tenerife Y serías ahí feliz. tranquilamente con un trabajo de, ¿sabes? De De 9 lunes a viernes. De lunes a viernes, irme a la playita luego, ¿sabes? Comer fin de semana bien, no sé. libre, paellita. Bueno, paellita en perfecto. Tenerife O- no. Bueno, lo que sea. Bueno, también hacemos paella. Hay un sitio de Bueno. paellas en Tacoronte que se llama Paellas Valencia. Luego- Por favor, vayan. Paellas En Tenerife. La valenciana. Bueno, bueno. Paella Valencia, sí. Bueno. Bueno. En Tacoronte. Ya tendremos que planificar una excursión a Tenerife. Vale. Esto, Casa Valencia. cuando terminemos ya nos organizamos. Bueno, no sé Sí. si hemos terminado, cerrado no. esta Sí, charla, sí. pero la dejamos aquí y quiero hacer otra pregunta. Y es, ¿tú en tu círculo cercano, amistades que has dejado en España o tienes aquí o gente de toda la vida, ¿tú crees que ellos sienten que tú estás triunfando? Joder, madre mía. Qué Vaya profundo. pregunta. Es que además, es que estoy como medio revuelto últimamente. Estos días estoy como medio revuelto. ¿Qué has comido, Tulco? No, estoy revuelto de estómago y también De mente. De mente. O sea, estoy como medio... Pero esto es en el mismo podcast. Esto es todo, es el mismo Todo el podcast. Y todo el podcast. Bienvenidos Eh, a la segunda parte. Sí, es el mismo podcast. Yo creo que hay gente... Ellos creen que tú O sea, ¿cómo se te ve desde. ellos creo creen que tú quieres estás decir, triunfando o creen que bueno, sí, ¿cómo se te ve desde tu casa Edu en es- Tenerife? ¿Cómo se percibe a Edu Según- actor aquí? según lo que digas, tengo la segunda parte de la pregunta, ¿eh? Yo creo que, bueno, yo creo que hay muchos amigos que ni siquiera les interesa, o sea, lo que estoy haciendo aquí ni nada de eso, en plan de como que ya... Estás por eso perdido. me siento, sí, es como que estoy perdido, ¿sabes? En plan de, sí, estar haciendo impro, tal, y como que no les interesa mucho lo que hago. Pero no les interesa y te han dejado de escribir. No, nos escribimos y tal, pero yo creo que no les interesa ni un 1% lo que hago aquí, ni si hago impro, ni si hago tal, sino que es en plan de que cada uno tiene su vida y punto. Porque en tu círculo de amistades, conocidos en Tenerife, ¿son de tu sector profesional? No, ¿O son no, completamente.? No. Ok. Gente que no tiene nada que ver y son amiguísimos, son íntimos amigos, pero yo detecto, ¿sabes? En Sí. plan de como que... De hecho, y bromeamos con esto, ¿eh? En plan de... Yo digo muchas veces en el chat, en plan, volvamos a mí, ¿sabes? En plan, y les cuento cosas y tal. Pero vamos, que, en fin, cada uno tiene su vida. Y después sí que detecto que mis amigos artistas, que están sobre todo en Madrid, ellos sí están como, ¿sabes? Más interesados. Y bueno, yo creo que consideran que lo estoy petando, pero por las agallas de venir aquí y de empezar de cero y como de empezar a moverme. Y es como, ¿sabes? Por el Como empezar- valor, la valentía de venir aquí. por la valentía y tal. Y después también está otro sector que son amigos mayores, que son como amigos de mis padres o los padres de mis amigos, a los que no les interesa mi vida. A los padres de mis amigos les interesa más de mi vida que a mis amigos. Ya. Y a veces me escriben en plan de, vamos, tú puedes. Y yo le agradezco un montón.
Y, ¿Sabes? En plan, ¿Y has llegado a notar envidias? madre mía, no. No. Diferenciamos egos de envidias. No. Egos, Ni envidias ni egos, la egos, verdad. creo que por todo el mundo tenemos egos, ¿no? Si hacemos Sí. una cosa bien, el Vamos, ego te crece, ¿no? Yo tengo un ego del tamaño del Empire State. Claro. Pero luego podemos tener envidias o no envidias. Mm, ¿Te ha y dejado de envidia escribir? también tengo. ¿No te ha dejado de escribir nadie por envidias de este tío se ha ido, está triunfando, lo está haciendo de Pero que no puta estoy triunfando, José. O ¿Cómo sea, que tú, no? Bueno, o sea, pero- que tú piensas que estoy triunfando. ¿Tú piensas que estoy triunfando? Porque, vamos... Tú estás diciendo que estás cumpliendo metas, ¿no? Estás haciendo, estás produciendo, estás haciendo de presentador, estás cantando, Actuando. estás Interpretando bien. No, estoy haciendo de todo. O sea, estoy como... Yo ¿Qué creo que... necesitas llenar? ¿El Santiago Bernabéu? No. ¿Necesitas llenar el...? No, necesito cobrar por lo que hago. Eso es lo que necesito. Bueno, pues, que se refleje en ya. dinero para poder sostenerme aquí y seguir avanzando. Porque si no, de otra manera, pues me tendré que pirar, como hablamos al principio. Sí. Envidia y tal, no, la verdad que no. ¿Ustedes han notado envidia de gente porque ustedes estén aquí en este pisazo? No, no sabría definir si son envidias o no son envidias, pero sí que a nosotros nos ha dejado de escribir gente y hemos perdido contacto con gente y sinceramente son envidias. Creo que son envidias. Sí o sí. ¿Ustedes son- no creen que es son también envidias. el síndrome del inmigrante, No No. es el síndrome del inmigrante que te vas y de repente sientes que el desapego ese del que hablaba yo al principio, que es que hay gente que se queda atrás. Bueno, no es que se queda atrás porque tú estás delante ganando, es que se queda pues... Fuera en de fin, tu camino. Puede ser, puede Tú a ser. Boston y yo a California. Puede ser que cuando nosotros estábamos en España, entre comillas, fuéramos importante para alguien y al venirnos aquí, pues hemos pasado a un segundo plano, ¿no? Pero creo que es más envidias que pasar a un segundo plano. Sí, bueno, puede ser, no sé. Yo como tengo ese tema de que yo huyo de los conflictos y prefiero no tener conflictos, ¿sabes? Como que prefiero no pensar no pienso que haya... No. Envidia No, pero sí que es verdad que hay mucha. Cuando Sí. haces un cambio así tan grande, hay mucha gente que se queda en el camino. Porque uno, es inviable mantener Contacto contacto con todo el Sí. mundo. Mira, tengo amigos- Yo me agota solo de pensar cuando veo gente que está todos los días o con planes con unos, con otros, con tal. Digo, No puedo. qué agotador. Tanta vida social con tanta gente. Y sí que, sin embargo, he visto mucha gente. Tenemos otra gente que sí que nos contacta más a menudo, con quien, a ver, estar con alguien manteniendo el contacto después de 3-4 años fuera, en los que a España hemos ido 3 veces un par de semanas, pues a mí eso me parece mantener el contacto. Y ya no solo aquí, yo, por ejemplo, en mi caso, también he vivido fuera antes de mudarnos aquí y sí que he tenido gente, me pasó lo mismo, pero no tan heavy, porque también era más joven, tenía otro tipo de círculo. Entonces sí es verdad que hay mucha gente que se queda fuera de tu camino y acabas viendo que hay otra que se queda y que la tienes ahí, estés en casa o estés fuera. Y luego gente que se reengancha por el camino, gente que a lo mejor hacía X años que no tenías contacto y por H o por B pues vuelve a recolocarse dentro. Ya. Entonces, bueno, malo, envidias, no envidias, hay muchas circunstancias, pero hubo un momento en mi vida en donde parece que te preocupa más porque piensas, te puede como ahora en las redes sociales, antes no estaban tan al día, pero a mí al menos me podía el ver decir, ostras, la gente o gente conocida a mi alrededor tiene muchos más amigos, mucha más vida social, mucho tal, y te cuestionabas. Entonces luego al final caes en la cuenta de que a lo mejor por tus circunstancias de la vida pues no has tenido tanto desarrollo social en tu vida y tienes menos gente alrededor, pero has ganado otras cosas. Entonces hay que aprender a ver el cuadro en grande, en Sí. todo lo que hay alrededor. No, y también Intentar que te Cuando uno- importe y que te preocupe en la medida lo que te justo. tiene que preocupar. Sí, no, y aparte verlo como una consecuencia de una
decisión, que es en plan de, oye, hemos decidido irnos de nuestros pueblos, ¿sabes? A emprender una nueva vida. Y entonces, claro, eso lleva aparejado, pues... Eres tú el que te estás yendo también. Eres tú el que te está... Sí, claro, claro. Lo que pasa es que, no sé si a ustedes les pasa, yo no pensé que el decidir venirme, no pensé en esas consecuencias, el tema del desapego, el de dejar a gente atrás y todo eso. No pensé tanto que eso pasara y de repente digo, Dios mío, que es una parte un poco rara, ¿sabes? Del emigrar. Pero al final el que se alegra por ti, tu familiar, el que es más cercano, el que no le importa quién seas, lo que hagas, dónde estés y cómo estés. O sea, al final ese siempre te llama o siempre, ¿sabes? Tienes noticias de él de alguna manera, ¿no? O un mensaje, una llamada o lo que sea, ¿no? Pero sí que hay gente que ni llama, ni mensajes, ni nada. Entonces, bueno, sí que pierdes. Nosotros sí que hemos perdido gente. Que también te digo, lo agradezco. Nos da la sensación... Toma, si ustedes están viendo este podcast por casualidad. Es por ti, es por ti. No, pero... Desde luego, José. No, pero nos da la sensación también... Lo siento mucho porque creo que hay veces que yo en mi caso he dado mucho y al final no das esperando recibir. Pero hay veces que cuando te toman el pelo, lo siento mucho, pero no quiero ir a ponerme pelo, ¿sabes? Gracias. Tú estás muy guapo así, Edu. Gracias por la metáfora. Entonces ya iré cuando tenga que ir, pero por... ya iré cuando tenga que ir, pero por biológica. Por biológica, genética. No, por genética. No, pero nos da la sensación también de que el habernos mudado fuera, el haber decidido dar este paso, también, o sea, igual que te distancia de alguna gente, es como que saca a la vista el trasfondo de las relaciones. Como hay gente con la que tenías contacto, pero y luego te vienes aquí y es como, vale, pues ya está, hasta aquí, no hay más relación o dejas de hablar. Y luego hay gente, sin embargo, que incluso siento que tengo más contacto estando fuera que cuando he estado en mi pueblo. Sí, eso como pasa que también. la sensación de que estás lejos te hace reconectar. Conectar ¿Por qué? más No por se sabe, videollamada, por llamada. Entonces, sí que es verdad que unas pesan más que otras y normalmente suele ser más gente la que se queda por el camino de la que se queda más atada a ti o tú más atado a ellos. Pero sí que es verdad que como que potencia las dos cosas, como más distanciamiento o más unión. Ya, sí, puede ser. Pues, Sí. pues hasta aquí el No, punto no 2. puede. Sí, vamos a punto 2 hasta aquí. Punto 2 hasta aquí. Pero seguimos el podcast, ¿no? Seguimos el Porque, podcast. por favor, tenemos que terminar esto en alto. Seguimos el podcast. Por favor. Ay, ¿Qué? ¿Puedo decir una cosa? No. Una parte positiva. Una parte positiva que, a ver, Sí, que habló del ya, desapego y ya. todo. Resulta que me mudé, como dije antes. Que quiero contar que me mudé. La estrella. Por si no lo Quiero sabéis, contar mi movida, por si ¿vale? no lo sabéis, Edu se mudó. Me mudé, ¿vale? Y me mudé 10 días antes de cumplir 40 años y ha sido como independizarme. Porque Hostia, 40 años ya, cumplí 40 años. Mira, te voy a decir una cosa. Vaya abuela. Ojalá hubiera nacido teniendo 40 años. ¿Por qué? Porque sé un montón de cosas ahora que antes no sabía y me dejo de tonterías. Me dejo de... Ya, pero el problema no. Pero el problema no es. El problema es que deberíamos de haber empezado a saber cosas antes de lo que. Creo que habéis dicho lo empezamos a mismo. saberlas. A ver, es que hemos dicho lo mismo, José. Es que uno... Mira, yo el día que me levanté con 40 años dije, ahora empieza todo. Porque digo, ahora ya ¿Y qué sé... hiciste ese día? Actué. Tuve un bolo que fue una maravilla. ¿Cuál fue? Hice el show Era drag. el que no El no de fuiste. Stone- Fue el que tú al no que fuiste. quería ir. No Ah. en Stonewall, fue un show drag en Brooklyn, en un sitio chulísimo, y fue una maravilla porque, en fin, fue no solo yo, sino con más artistas. Y entonces me cantaron el cumpleaños feliz 100 personas del público, ¿sabes? O sea, Oh. fue en plan con una tarta. Bueno, fue en plan un sueño de cumpleaños, de 40 cumpleaños. Fuiste Marilyn allí, ¿no? Vamos, fui Marilyn Monroe total. Sí. Fue una maravilla, fue una maravilla. ¿Y qué tal la Y- experiencia de mudarte? Lo de mudarme para lo del desapego. Resulta que estoy en no es Washington Heights, pero es como por debajo, West Harlem. Se llama Hamilton Heights, creo. Sí.
Bueno, básicamente A ver, es eso, como estar... eso de que querés, si vives, Vives ahí. allí. Pero no me sé cómo se llama el Ah, barrio. tócale al vecino y pregúntale. No sé cómo se llama el barrio. O sea, no iba muy lejos de la otra casa que vivía antes en Columbia University, cerca. Pero es totalmente diferente. Vamos, en dos Es paradas como a de... 20 calles o así, ¿no? No mucho más. Sí, son 20 calles. Porque justo. sigues en ese Sí, lado. 20 calles. Bueno, es como estar en Tenerife. Es como estar en una parte súper popular de Santa Cruz de Tenerife. Sí. Sí, como en el mercado de Nuestra Señora de África, diría yo por ahí, porque todo el mundo habla español. Todo el mundo son latinos que, ¿sabes? Genial, es como estar en mi casa, como estar en mi ciudad. La comida, súper rica. Pollo asado con las salsas estas, con bien de condimento. Plátano frito, arroz. Plátano frito, me encantaría. Arroz. ¿Se come plátano frito en Tenerife? Sí. En España. Arroz a O sea, en la cubana. península no se toma tanto. No. La comida es como súper... Hay arepas, hay empanadas, hay... Bueno, no sé, es súper rico todo. la Bueno, ¿qué verdad. día tienes libre para que subamos a conocer tu Pues barrio? ¿Nos lo enseñes? Cuando ¿Cuál es tu quieran. horario de lunes a viernes? Pues todo el día cambia, así que no sé, tenemos que quedar el día... Dios. Una hora antes. La vida del artista. La vida de artista todos los días, una sorpresa nueva. Pero vamos, que estoy encantado con el barrio y me siento menos desapegado. ¿Dónde estabas antes? Los domingos salen los señores a jugar al dominó a las calles, sacan la mesita con el dominó a jugar ahí. Bueno, por eso le quedan 2 sentadas, porque viene el frío del tirón. Ya. Bueno, A lo mejor sí, salen con no. los guantitos, ¿eh? Igual salen con los guantes. No, ¿eh? se hacen una hoguera en la puerta y se acabó. Una barbacoa. Dale, José, que nos hacen hogueras en la puerta. Eh, Se pone la barbacoa. barbacoa. Bueno, Barbacoa. en esta ciudad se hace de todo. Mira, no sé, Ya, me pero encanta. donde vive Edu no se hacen hogueras en la puerta. No, son barbacoa. La gente sabe hacer barbacoa. Madre mía, por Dios. Me flipa. No hablo nada de inglés en mi barrio. Vaya, pues no sé Muy si eso bien, será un punto a perfecto. favor. Muy Nada, bien. perfecto. Has venido a Nueva York a hablar español. Sí, pero ya Perfecto. joder, hablo inglés un montón. No, tú hablas inglés que flipas. Bueno, Punto 3 de este podcast. Se está haciendo largo, ¿eh? Largo no. Ya 36 minutos llevamos. No. Lo que tenemos que terminar en una nota positiva. Venga. A ver. Metas para 2024. Que Eso no es hemos llegado a positivo. Nochevieja todavía. Eso es positivo. Eso es positivo. Pues mira, a mí se me acaba... Algo que tengas que cumplir. O sea, no me vale. No. Exactamente. El sonidito del señor mayor. Sonidito de señor mayor. No me vale que me cuentes tu vida. Me tienes que decir algo que a 31 de diciembre. Bueno, 31 de diciembre, pero no, para lo mejor no nos vemos el 31 de diciembre. Pero que a final de 2024 me digas, ya lo he hecho. Bueno, para esa fecha tengo que haber decidido si quiero renovar el visado o no. ¿Y qué? ¿Y eso que O sea, y tu eso- meta eso. es tomar una decisión. Muy bien. He entendido bien, ¿no? Muy bien. A decir que sí o que no. Muy bien. Las metas Esto de es una como- persona con 40 años. Exacto. Joder. Si quieres, le echamos a piedra, papel, tijera. A ver qué sale. Otra cosa de los 40 años es decir, cuando tienes tentación de decir, ay, no quiero hacer esto, porque, ¿sabes? Como de hacerte pequeñito o de tener miedo por tomar alguna decisión y tal, es decirte a ti mismo, pero muchachos, si tienes 40 años, espabila, que tienes 40 años. Te haces a ti mismo en plan, que tienes 40 años. Ya, pero eso eres tú que tienes doble personalidad. Los demás Sí. no. O sea, no. Te sales de ti mismo en plan de muchachos. Claro. Con 40 años vas a estar con estas gilipolleces. Claro, no. ¿Qué ha pasado? Que dije gilipolleces. Bueno, Otra vez. Otra vez. Que después no censuran, ¿no? Bueno, no lo sé, habrá que verlo. Bueno, meta. Para mí la meta es económicamente ser solvente siendo artista. ¿Eso qué es? Eso es ganar como mínimo 3.000 pavos al mes actuando. Pues te queda un mes para empezar. Y tener representante, agente, aquí. Que, por cierto, el martes empiezo la búsqueda. La gente. Agentes en Nueva York. Empiezo la búsqueda el martes que viene. Habla directamente a cámara. Agentes de Nueva York, a lo Agente- mejor y en luego- español no luego ven los podcasts, luego ¿no? sacamos un clip. Luego sacamos un clip. Agents, acting agent in New York City. I need an agent. Next Tuesday is my day to begin the search. And you need me. Yeah. I need you and you need me.
Please. Claro, pero tienes que dile también. You need an edge in your life. No, y que tienes que ganar $3.000 todos los meses. Díselo. No. No, hay que decir que tienes que ganar Mucho 7, más. 8.000. Ellos tienen que ganar 3.000 conmigo. Si ellos ganan 3.000, Edu Entonces estará más Y contento. la comisión Entonces, aquí es entre un 10, creo, y un 15. En España son 20, ¿no? No lo sé, la verdad. No lo tengo muy claro. Mira, Fíjate mi conocimiento yo de- solo te digo que hemos contratado una boda, hemos recibido un mail de una wedding planner y nos ha dicho: hola, amigo, ¿sabes lo que es una comisión? Apúntatela para mi boda. 15%. ¿Cómo? Que ellos cobran 15% por conseguirte la boda. Si la cierras tú, serían un 15. Me parece bien. José se enfadó en un inicio y le dije, ¿Por qué no? ojalá No te voy a se decir- pueda llevar, no te voy a decir el importe no te voy a de decir su lo que es- 15%. no te voy a decir lo que es el 15%. ¿Qué era la miseria? No, no. El No, 15% son 4 cifras. Y Espera, que soy de letras y 4. bueno, el rango es alto, pero bueno. Sí. De comisión. Pero, sinceramente, ¿qué quieres que te diga? Cada uno trabaja como le da la gana. Si me da trabajos en los que consigue que su cliente pague eso y ella o él llevarse ese otro tanto, Pero una cosa, en este mundillo, en el de ustedes, En este mundillo de mierda. en el que este estáis. mundillo de bodas y Sí, en el ¿qué? mundillo del amor, Sí, ¿qué? ¿no se llevan comisiones así? no. No, Normalmente no. ¿Y que se lleva un wedding planner por...? Lo que le cobra Lo la que pareja. cobra por sus servicios, Claro. como debe de ser. Lo que no puedes pretender es cobrar tus servicios y aparte cobrarme a mí por recomendarme. Si me problema recomiendas es que- es porque hago un buen trabajo, no porque Vaya quieres llevarte pirata. mi porcentaje. O sea, Claro. que eso no es común. Es común, depende en qué sitios. Es común según. Sí, puedes estar más o menos de acuerdo, pero al final cada uno hace en su empresa y en su negocio lo que quiere. Yo pienso que al final tú también recomiendas a la gente con la que trabajas a gusto. Y el tema de la comisión pues también puede llevarte involuntariamente a no recomendar quizá profesionales que puedan encajar más con tu cliente, Claro. simplemente porque económicamente sales perjudicado. Es como el que hace una review de un producto tecnológico y le paga el producto o la marca por hacer esa review. Por hacer una review buena. ¿Qué hace? Estás haciendo una review. Estás haciendo una review de la leche porque te están pagando, ¿no? Es mentira. Entonces, que no es este caso, ¿no? O sea, o sea, creo que nosotros hacemos un trabajo bien, nos está recomendando, quiere su comisión, yo se la pago, encantado de la vida, pero que es un 15%, ¿eh? Madre mía. Por lo que tú has dicho de los representantes. Claro, sí. Ellos se llevan un... Sí. Sí, sí. Que al final. Hay gente que se lleva menos, pero sí. Pero quiero decir 15, que tu 10. un representante de un artista, por ejemplo, hace un trabajo de research y de búsqueda de cosas para ti. En nuestro sector, Ya, pero sobre todo que el organizador le llueve el cliente, le llega al cliente, le va a pagar ese cliente y aparte se lleva otro pico por otro lado. Pero ese proveedor no me ha venido a buscar, o sea, no me viene a buscar a mí directamente, no me ha tenido que ¿Por qué hurgar consiguen- en un baúl, sino simplemente sabe que yo le voy a dar un 15 y dirá, pues mira, este te va a ir bien. ¿Pero por qué? Pero ¿cómo consigues tú el trabajo? ¿Por el mediador? Claro, a mí me llega por el algunos organizador, le en estás algunos pagando eso también. En algunos casos por el organizador, en otros Claro. casos por la pareja. En el Hay veces que te llega por la pareja y Y luego... la comisión que valga, claro, ahí. No, ahí está un poco, porque de vez en cuando te encuentras algún organizador que dice, ay, sí, te recomendé, tal, no sé qué, como intentando apuntarse el tanto, pero realmente no te ha recomendado. Y el cliente te ha contactado a ti directamente. Entonces, ¿qué haces? Bueno, entonces, tu meta para el año que viene es. Tener Pero una deberíamos gente... hacer un vídeo como de metas 2024. Ya, bueno, pero vamos. Bueno, mi meta es llegar a dame un final de avance, año dame y un no haber avance. tirado la toalla ¿En qué? en mi running goal. Pero si estamos en. Pero si- Qué maravilla. Si es que Estamos en una el señora- day one. O sea, ¿Me has llamado señora? Una, Perdona. una señora de 50 años ¿Edu? que quiere seguir haciendo running. ¿eh? Claro. Es que ya está en la crisis de los 50. ¡Ey! Dios. O sea, mi meta es
ver si puedo sobrevivir por mi trabajo y el de ella es a ver si puede hacer la maratón de Nueva York. No he dicho la maratón, he dicho mantenerme corriendo hasta 2024. Mantener pero- una rutina y no tirar la toalla. Pero si nos queda un mes y medio para terminar el año. El 2024, digo, terminar el 2024. Ah, un momento, ¿tú te referías a 2023? No. No, yo digo 2024, pero yo pensaba que ya Sí, estaba porque diciendo de mantener. aquí Estamos a viendo dentro de loco. un mes no encuentras un agent que te... Que ahora- Pues mi esperanza es esa, ¿eh? Terminar el año con un Ah, agent. este. Sí, porque era mi meta del año pasado. Dije que en 2023 tenía que terminar el año con un agent Pero en New vamos a York ver, pero City. ya- Y vas a es que- empezar a trabajártelo en el último mes. Pero es que Pues eso sí. tampoco es muy complicado. Es llamar a un agente. Hola, me llamo Eduardo. ¿Cómo funciona eso? Pues nada, resulta que esto es una movida. Porque hay Edu y sus movidas. A ver, no son movidas ni son situaciones. Y ¿Cómo conseguir a gente de actuar? Me voy a estirar. ¿Cómo conseguir? Porque luego se me ven los dos Michelines estos Anda, impertinentes. se llama piel. Sí, se lo llama sé. piel. Piel arremangada. Ay, Claro. Es que está el guapo, tranquilo. Bueno, entonces tu meta era ¿qué? No tirar la toalla de aquí hasta final de 2024 y ser regular saliendo a hacer deporte y volver a pillarle el gustillo a Ya esto está, de esa salir. esa es tu meta. Pues una de ellas que Vale, se me viene a la perfecto. mente La sí. tuya, tener claro si tengo el suficiente respaldo económico como para seguir apostando por este sueño. Saber, o sea, ¿Y el tuyo? el mío. no sé si quiero escucharlo. El mío es disfrutar más, yo creo. Joder, pues no es poca cosa, ¿eh? Disfrutar más. Es jodido disfrutar en Nueva York, ¿verdad? Es complicado. Es Porque se olvida más de- que disfrutar, es jodido levantar la cabeza de lo que estás haciendo para sobrevivir y dejar de No está- hacerlo. no para sobrevivir, sino. Sí, pero dejar. O sea, es una ciudad que te lleva a gastar tanto y que sin quererlo lo gastas, porque lo tienes que gastar, que salir de la rueda de generar dinero, hay veces que sales de ella, sobre todo cuando tienes negocio propio, y te da la sensación de estar malgastando el tiempo y tirando el dinero, porque como nuestro tiempo es dinero, pero es verdad que es que o hacemos eso. Es que fue una risa. Cuando sacamos la última vez que analizamos un poco las cuentas, es que dinos una cifra. En diversión, en ocio, ¿qué sacamos las cuentas? Desde en 1 de enero hasta No sé. julio o cosas así. El primer semestre No, del no, año. no, el año entero pasado, creo que lo sacamos. Fue un año entero. ¿Cuánto dices que 2 personas No, pero que, gastamos en ocio en 2022? creo que lo tengo Pues en el escritorio. nada. Di una cifra. En entradas de teatro sé que 0. ¿Por qué? Porque Sí puede ser. Porque son unos ratas. Y fueron al teatro, creo. Iría al teatro más si. Es que no encuentro algo así que me llame mucho la atención, pero por ejemplo, en el teatro que tenemos bajo de casa, es que veo obras que son tan. Como muy densas, ¿verdad? Es que el y teatro de la aquí es muy entrada denso. son 80, 90 pavos y digo, hostia, pagar 80, 90 pavos cada uno Ya. para entrar a ver algo que es que ni siquiera me seduce el cartel. No. Es Es como- complicado. Es complicado. A mí es Entiendo que que- tampoco me gusta tanto el. También es que teatro. tampoco tenemos Pero, el claro. paladar Conciertos, sí. de. Tampoco hemos hecho paladar. Esto es lo que hablábamos antes de la creatividad también. Hay que trabajarlo y hay que entrenarlo. Pero paladar ni hostias. Sí. Los musicales o el teatro es como ver una película o una serie. Te gusta la serie, te gusta el actor, te gusta la película. Pero la si a ti de ves, pequeño nunca te punto. han llevado al cine, nunca has ido al cine, pues a lo mejor no te llama la atención sentarte en una Pues ya butaca está, por 2 eso horas. no me Es una gusta, cosa que no me se educa y yo les doy la razón de gastarse $80. Ir a, ¿sabes? En ciego, ¿sabes? A ver alguna obra Aladín, por aquí. A mí me Era recomiendas algo, me dices, esta hora estaba de puta Sí, madre, te claro, va a eso molar. No me sabe mal pagarlo, te lo prometo, Eso sí. pero. Pero yo les digo, soy el primero que les digo, no se gasten $80 en ir a ver cualquier cosa de El Broadway. Rey León. Porque la Pero mitad, estamos- o sea, la mayoría es como para productos para turística. Sí. ¿Sabes? Como ir a ver un show de delfines. Ya, O sea, pero Como es- irte a Disneyland y que te hagan el show. no. Pero es como todo. Te vas a un club de jazz, a un sitio donde hagan jazz. Pss, turístico completamente. ¿Cómo se llama el restaurante este que bailan encima de la El mesa? Stardust. Turístico completamente. Me estás contando, tío. Algunas cosas son guay. De Ah. Stardust yo nunca he ido y tengo ganas de ir. A mí me mola el sitio ese que vas y te insultan. Ah, ¿eso Pero dónde hay uno es? aquí en Nueva No, York. no hay aquí, no hay aquí. Ah, no hay aquí.
Bueno, Sí, sí. lo que te decía, ¿cuánto crees que hemos gastado 2 personas en 2022 en ocio? $300. Un poco más. Pues, algo así sería. Yo Sí. creo que sí. No lo sé imagino. exactamente, pero algo así sería. Bueno, En ocio me refiero también cuento vacaciones, ocio, en lo que salir sea. a un restaurante, a ir a cenar a un restaurante. No, Ya. comida para llevar a casa y cenar en casa no lo considero ocio. No, pero no, salir no. a un restaurante a cenar, ir a un espectáculo de deporte, algo de música, teatro, ir a, no sé, a No, tomarte... pero a lo mejor 300 no eran, pero creo que. Gastamos $800 Creo que eran 800, una cosa entre así. los dos en 2022. Que eran 800. Sí, una cosa así. Me parece, ya, poca cosa, ya. incluso considerando salir a un restaurante como ocio. Sí. Otra cosa de Nueva York, como que yo creo que hay que luchar hay que tener como mucha voluntad como para ir a pasárselo bien. ¿Sabes? En plan de porque cualquier decisión igual te cuesta 100 pavos. Fácil. ¿Sabes? En plan, porque ir a cenar fuera, sí, genial. sí. Hay restaurantes aquí maravillosos, pero claro, a ver cuánto te va a costar la gracia, ¿sabes? Porque igual a mí no me, ahora mismo no me compensa ir de restaurante tal, no me compensa. No. Porque es que no gano, ¿sabes? Para No, para es que irme de restaurante. sales a No. tomarte una hamburguesa por ahí, mínimo en un restaurante sales a 30-40 pavos por Sí, cabeza. sí, sí, No, sí, pero sí, O sí. sea, Nosotros- menos de eso, y eso tirando por lo bajo. ¿eh? Llevamos 3 años aquí y no hemos pisado una discoteca. Bueno, le hemos. Ay, yo Contigo, Claro, no es discoteca, Bueno, una. Sí. es un pub. Sí. Pero Sí, no- es Stonewall. creo que eso es lo más que hemos pisado. Bueno, y una discoteca trabajando, grabando. Ah, es verdad, vídeos. que fuimos a grabar. Eso no, claro, no cuenta, obviamente. O sea, Yo salgo poquísima, tengo unas ganas de salir. Necesito conocer a gente también. Yo creo que en las discotecas no vas a. Bueno, Claro, es vamos que no conozco correr a un nadie. tupido Es que, velo. es que como uno liga. Es otro meta para mí del 24 y del 23 también. El que ligar. Necesito ligar antes de que termine el año. Como Cenicienta antes de las 12, pues yo igual con ligar. Ya está bien. Dilo. Igual que. Sal al mundo, lo gritas desde la ventana. Dilo a la gente, igual que se lo has dicho. a No, la no, gente. sería es una vergüenza romper la cuarta pared para decir esto. Pero ya lo dije, claro. Pero bueno, que en fin, pero que es difícil también conectar así, a no ser que sea con las aplicaciones que yo paso, ¿sabes? Porque es que, Pero es que el eso es de- asesino de la baraja está en esa. Eso es de ser aplicaciones. boomer. O sea, ¿tú sabes cuántas parejas que se han casado y a las que les hemos hecho el reportaje de bodas se han conocido por aplicaciones? Mira, yo conocí. Ah, bueno, no lo conocí. Mogollón. Pero que después, eso es carísimo también. ¿Por qué? ¿Conocer por aplicaciones? Dating en Nueva York es carísimo. El ¿Por otro día qué? hablaba con una amiga. Es lo mismo que con salir a Keila. tomarte algo. No. Claro, pero es que la ¿Y quién primera paga? cita. ¿Y quién paga? Esa es la cosa. Yo una vez me Cada fui uno de. que se pague lo suyo. Yo una vez me fui de cita con un chico que conocí, que no fue por una aplicación, sino que nos conocimos en un pub, en Stonewall. Ajá. Y entonces, vamos a una cita y tal. Mi primera cita en Nueva York. Y digo, pues vamos. Y nada, y lo pasamos genial y tal. Bueno, me dijo, a este restaurante. Y digo, vamos. La cuenta era como 100 pavos a lo mejor. Los Entre dos. los dos. Los dos. Ah, bueno. Y entonces pagó él. Y entonces yo encantado, o sea, yo en plan de... Y dice, bueno, pues... A la próxima tú. Pues, dice, pues hasta la próxima cita. Y me dio un besito y dice, hasta la próxima. Y digo, como que solo... O sea, un besito y ya está. Y es como que aquí, claro, tienes que Entablar. salir... Claro, como... Bueno, habrá gente que no. Igual la gente va a matar caballo. Yo creo que tiene que haber de todo. A ver, es Nueva Habrá de York. todo. Pero a mí me han dicho que normalmente las citas y las de... a mí me han dicho. Me han dicho que las citas de aplicaciones que no sean a caballo son así, que vas a comer una vez, vas a cenar otra, y igual a la tercera cae algo. Como cuando tu abuela quedó con tu abuelo. Claro, es en plan... Sí, A ver, es también, en plan... imagino que habrá aplicaciones para buscar según qué cosas. Habrán aplicaciones que sean para buscar... yo busco quizá algo algo intermedio, más. que no sea que me cueste la cita $300, porque hasta la tercera... O sea, Hemos pasado de. Pero es que a lo mejor si tú estás buscando lo que vas a encontrar en la tercera, a lo mejor estás en la aplicación equivocada. es que tiene que ser algo intermedio, que no sea a matacaballo. Que no sea, no vamos ni a cenar. A matacaballo se dice. No sé. No sé. Ahora le digo, porque matacaballo suena un poco raro. No a... Que ¿cómo no se sea dice? como muy demasiado... Aquí te pillo, aquí te mato. Aquí te pillo, aquí te mato. A mí no me gusta eso ya, porque soy un señor.
Y yo ya necesito un poco... Fijámoslo aunque sea, Se ¿no? nota. Fijamos que soy un señor. Yo prefiero salir, conocer a alguien y esa noche tal, eso genial. Pero ya conozco previamente a ese alguien, aunque sea en malas Claro, condiciones. aunque sea que nos hayamos tomado una cerveza. Claro, o Claro. 80. Pero bueno, pero no, las aplicaciones me parecen un mal gusto Pero espantoso. es que hemos pasado de. Y aparecer en una casa, que ahora encima ahora hay chinches. Que igual te acuestas en esas sábanas, vete tú a saber cuándo se han lavado esas sábanas. Chacho, no, olvídate. Se ha vuelto exquisito, Edu. No, No, pero es que ya que- tengo 40 años. Escúchame, necesitas pero que a lo mejor estás en la aplicación equivocada, tío. Claro. Y la otra aplicación, Tiene claro, que haber aplicación de millonarios que no tengan chinches en las camas. claro, pero son las que tú en la segunda cita te toca pagar a ti. Bueno, es que todo no puede ser en la vida, Edu. Claro, yo creo busco algo, es que algo claro, intermedio, y no sé. Estoy. Qué difícil. Meta 2024, que me inviten que no haya chinches. Sí. Total, con el chico de antes no hubo segunda cita porque me tocaba pagar a mí. O sea, tú solo vas a las primeras. Te invitan la primera, las segundas nunca llegan. Claro, pero. A lo mejor tendrías que ir a las aplicaciones más de aquí te pillo, aquí te mato, pero ya dejar claro al principio que Que paga necesitas él. un poco de... De precalentamiento. Sí. ¿Y que paga él? Y les No, invito a. No, que le lo ha dicho de coña. Les Sí. invito al sitio de los pollos de mi barrio. O, que, un café, un que café cuesta de esos- $10. O un café de esos que vale $1. Comida del- exótica. exacto. Eso suena ya a encuentro. Ya. Comida exótica me refería a que no es un mac and cheese. Bueno, Bueno, pasarlo bien como meta me parece estupendo. Yo también la tenía como señor de 40. Dije, en los 40 me lo quiero pasar bien. pasarlo bien, disfrutar de donde estamos y hacer algo diferente que no sea trabajar y grabar a gente y estar pendiente de si tengo mañana trabajo, no tengo mañana trabajo o Sí. lo que sea. Sí. Sí. Y yo también propongo eso, también trabajando en lo mío. También es una, ¿sabes? Como una meta para mí el decir, me tengo que pasar mejor trabajando porque no es que yo esté, ¿sabes? Operando Corazón abierto. Ya. a corazón abierto, ni es que yo esté reciclando basura o limpiando las calles, ¿sabes? No, tío, estoy Ya. actuando delante de un montón de gente normalmente, me da igual cuánta gente, ¿sabes? Tiene que ser algo divertido, estimulante y, joder, Yo quiero Me lo tengo que pasármelo pasar bien mejor. jugando al golf con un par de señoras. ya está aquí. Con collares de perlas. Con collar de perlas, ¿no? Lo que tengo que hacer... No, lo que tenemos que hacer es una estrategia conjunta para que me consigan un marido En el o campo un de ligue. golf. Ustedes hacen la primera cita, ¿sabes? Como... Claro. Sí. Pagamos nosotros y así la segunda cita ya tiene que pagar el otro cuando lo vea él. A lo mejor tienes que aprender a jugar al golf también. O sea, Y venirte con nosotros. O sea, ya lo que no Yo, quieres es- yo llevo el carricoche ese. o sea, El carricoche. ya no quieres ni que pague el otro. Quieres que paguemos nosotros, lo conozcamos y te digamos, este vale. Este. Y entonces ya Exacto. que vuelva a pagar él otra vez, no me convence. Búsquenme el No me ligue. convence, no me Búsquenme el ligue. Bueno, dinos, nos tenemos que apuntar las pautas, nos hacen la Nada, listita. niño, no pido mucho. ¿No pides mucho? No pido mucho, no pido mucho. Que no quieras esperar 3 citas. Exacto, sí. Pero una tampoco. Buah, a lo Exacto. mejor. Exacto. Bueno, ¿algo más que queráis decir? Tú no nos has dicho, ¿tu meta cuál era? Pasártelo, disfrutar más. Pasármelo bien. Pasármelo bien haciendo cosas que me llamen la atención. Por ejemplo, la maratón. Me gustaría hacer una maratón. ¿Estoy preparado físicamente? No. ¿Me la No. suda? Sí, completamente. Sí, pero, José, ¿Respeto a la gente que se que se prepara, lo hace y tal? Sí, 100%. Al Pero señor que entró con Gallata, también lo respeto. Bueno, pero José, te voy a decir un consejo. me hizo mucha ilusión aplaudirle a la gente que llegaba a las 11 horas a la meta. Porque se lo merecían. Yo vi vídeos en Instagram y súper bonitos, súper emocionantes. Se lo ¿sabes? merecían. Sí. Vimos cada uno- llegar a gente que es cada que uno tiene literalmente iba con bastón y era como, ole tus narices. Sí. Cada uno tiene. Te has pegado 11, 12 horas andando, te habrás sentado, te habrás parado lo que sea. Y nadie ¿o sabe, no? y nadie sabe la historia de esa persona y por qué está haciendo eso y por qué quiere acabarlo y por qué quiere terminarlo y por qué lo que sea. Sí. Yo. Es una buena metáfora lo de correr una maratón y el proceso como inmigrante. Hay que prepararse, sí, hay que prepararse. Sí. Pero hay que Y hay que prepararse- seguir luchando. Pero hay y que prepararse tal. para cantar, para bailar, para grabar, para editar, para... te sorprendería a la gente con la que nosotros intentamos trabajar aquí en Estados Unidos, en nuestro sector, y no tienen ni idea de hacer nada.
Es increíble. Lo Yo también siento lo puedo mucho. decir. Yo también puedo decir, me estoy encontrando con ese tipo de personas. Entonces, trabajan en Es una es- ciudad de contrastes tan dura en ese aspecto porque Sí. piensas en Nueva York y piensas como que estás en el top del top. Mm. Y la verdad es que hay un abanico bastante amplio de calidad profesional, por lo que veo y estás diciendo, en todos los Sí, sectores. O sea, hay de todo, ¿te imaginas sí. que aquí es como la cuna de... Y sin embargo, Sí. sí, hay gente muy top, pero leches... Aquí lo que hay es. Hay mucha gente del montón, ¿eh? Aquí lo que hay es. Que se ganan la vida. Aquí lo que hay es dinero. Es lo que decía antes. Es verdad. Eh, Aquí es hay la- dinero. Es la dinero. única manera. Dinero que ustedes lo verán, pero yo No. ni lo huelo. A nosotros No, nos pasa. No. Pero ustedes ¿sabes? A veces... No, esta ciudad lo que tiene es dinero. Lo único que hay que saber es la manera de conseguirlo. Se acabó. O sea, es que no hay más. Ya. Hagas como lo hagas, la meta es el dinero. Si no, porque alguien se viene A vi- pagar vivir- $5.000 a de vivir, renta. A trabajar a Nueva York. Bueno, Porque no pago 5.000 de renta, quiero dejar claro. No pago eso ni de coña. ya, pero. Pero sí. Pero podrías pagarlos fácil. Desde luego, sí. Pero no, vamos, no. Entonces, imposible. quiero disfrutar, quiero salir, grabar, hacer fotos. ¿Ves tú? Pero no Con la querías, cam- pero si- con la camarita, lo sabía. No, pero digo, ¿Pero no al querías final dejarte la hemos- cámara? digo ahora. Ahora mismo. O sea, Ahora. mi meta, Sí, para, claro, mi meta sí. para el año que viene. Mi meta para Bueno, el año es verdad viene. que este año hemos salido más a la calle. Desde Sí, que empezamos pero con es- el podcast era también Sí, como pero otra es cosa imposible. nueva que probar para ver y tal. Y la verdad es que al principio ha costado más sentarte delante de una cámara, el proceso de cómo lo hago, qué necesito. Si el problema es el tiempo. Y O sea, luego, el sí. problema es el tiempo. Pero el arrancar también, ¿verdad? El arrancar y la pereza. Dígame una cosa, porque yo ahora quiero empezar como a publicar más en Instagram y tal. ¿Y qué te vamos a hacer nosotros? Odio Instagram y tal. No, porque ¿no les pareció a ustedes que lo difícil también era como un poco empezar, arrancar? Creo que lo difícil es perder la vergüenza y Mira. perder... Ayer estuvimos en una charla de Casey Neistat. ¿Sabes Sí. quién es? ¿De quién? Casey Neistat. ¿De quién? Es un, el padre de los youtubers. Hola, ¿de quién me hablas? Este que es un youtuber que tendrá un poco más de tu edad. ¿Qué dices? Sí, dijo que tenía 42 o 43. Bueno, no sé cuánto tiene. Bueno, y Casey que Neistat. Casey Neistat, que tenía su... Este que sale con gafas de sol, así como... Disculpa, que a lo mejor mi pronunciación no, por eso no la No, entendí. Sí, no, le he no, dicho, ni- sí, lo he dicho cómo se escribe. Ya, no, pero- ni idea. Bueno, pues Un este es un youtuber- youtuber que... ¿Y qué hace él? Es súper famoso. Blogs y vídeos para De, YouTube. ¿Pero de y tal. qué? cosas de tecnología, de Ah, cámaras, Tecnología, de monopatín. Lifestyle, de todos los youtubers que salen con una cámara y se graban con una cámara ahora. Bueno, pues la inspiración es Casey Neistat. Bueno, todos han empezado por Ok. ver Casey. tío. Entonces, ayer estuvimos en una charla en Sony donde hablaba y la gente le hacía preguntas súper interesantes. La gente no tiene ni puta idea de lo que preguntar. O sea, la gente... Somos el rebaño de ya no ovejas, sino digo, de cabras. Borregos. Sí, de cabras inútiles que vemos a una persona y estamos esperando que nos Que dé nos dé el secreto. la clave de la vida y cómo ser mejor persona, millonario, triunfar y hacerme famoso. O sea, ese es el nivel. Entonces, cuando ves que ese es el nivel, pues te das cuenta que tiene que haber de todo en todos los sitios. La viña del y más Señor. en esta ciudad. Bueno, pues el Arrancar. Casey Neistat lo que decía es que lo único que tienes que tener es paciencia. ¿Cómo No- que paciencia? Exactamente, paciencia. Pero paciencia para conseguir seguidores y Paciencia visitas. para que te funcione. Empezar a subir contenido. Paciencia para que te funcione y no pretender conseguir seguidores, sino seguidores hacer lo que te en gusta. bulto. Hacer lo que te gusta. Hacer lo que te gusta y que si tienes 37 viewers de calidad que realmente están viendo lo que haces, que seas auténtico, que seas tú, y que si esas 30 personas que te están viendo se fidelizan, pues llegará el momento donde hagas algo que se vuelva viral o que llame la atención y atraerás a mucho más público y demás. Pero que si haces algo muy fake, como fuera de... que no Sí, eres tú, No eres tú. es complicado ni que vayas a captar la atención de esa... no vayas a fidelizar a esas 30 y tantas personas, pero es que tampoco vas a hacer nada viral porque no lo estás sintiendo, ni no vas a conseguir eso fakeándolo, porque es imposible
que ya tienes que tener mucha suerte para hacer algo que hagas, que no eres tú, que estés simplemente fingiendo y que se haga viral. Sino que, como tienes que tener paciencia y aguantar algo mucho en el tiempo, hacer algo fake no sirve porque no lo vas a sostener en el tiempo. Claro. Es Es maravilloso eso, ¿eh? Pero- y se aplica también a la vida. Y a la actuación también. ¿Sabes? Que cuando tú intentas hacer o actuar algo que no eres, es cuando la obra se te cae. Es que ¿Sabes? O la actuación se te cae. Casey Neistat lo que hizo fue que empezó a subir un vídeo diario. Durante, no sé cuánto tiempo se tiró, a lo mejor 2 años o no sé cuánto tiempo. 1 año, 2 años, 3 años, no sé, me lo estoy inventando, pero mucho tiempo. Más de 1 año seguro, creo. Lo que prometía es que si te gustaba el vídeo que habías visto en el vídeo 1, mañana iba a subir otro vídeo igual que el del vídeo anterior. Te iba a volver a gustar. Y el tercer vídeo que iba a subir te iba a volver a gustar, porque era lo que estabas buscando. Entonces, aquí sí lo que consiguió fue, si has visto mi vídeo del día 1, has visto el del día 2, te ha gustado, has visto el del día 3, te ha Vas a ver gustado, el 15 y te va a gustar también. vas a estar esperando cada día un vídeo porque te voy a ofrecer lo que lo que necesitas, lo que quieres. Te voy a ofrecer lo que ya me has consumido. Claro, entonces, así llegó un momento, pues bueno, pues se hizo y se ha hecho quien es, pero pues con paciencia y haciendo el contenido que te dé la gana. A ver, también entiendo que es muy fácil decir... Y luego de- ejecutar. Siendo quien es muy fácil decir, haz lo que te dé la gana y crecerás poco a poco y bla, 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 bla. ¿Qué estamos, Pero, haciendo? ¿Qué estamos claro. hablando? ¿De hace 15 años? Pero a mí me No, parece no, buen no sé. consejo. A mí me parece buen consejo. En Sí, plan de que pero- a mí me parece súper buen consejo. Es que es muy la verdad. frustrante querer pretender ser algo que no eres solo por conseguir followers, que a veces es que tampoco es Y nada que te vaya a repercutir. pensar en el resultado siempre es mala idea. ¿Sabes? Cuando, otra vez, sirve para actuar. O sea, ahora que estoy haciendo mucho clown. Si tú piensas que vas a en salir a escena y piensas en hacer reír a la gente, lo más seguro Es que no lo hagas. es que nadie se ría. Van a decir... "Pff". O sea, es algo energético, ¿sabes? En plan como que es obvio que te están queriendo hacer reír. Entonces es como que tienes que ser tú mismo y ser vulnerable y demás. Entonces la gente se reirá. Pero si intentas perseguir el resultado, la fastidiaste. Burlancaste. Perdón. Frase de abuelo. Bueno, Que pues... tengo 40 años Eso era ya. la cagaste Burlancaster, ¿no? Es la ¿Y qué dije? La fastidiaste. Pues es que encima... Bueno, ha sido fino, ha sido fino, ha sido fino. Sí. Bueno, pues yo creo que fin. Será Con fin. esto Pero y un bizcocho. Fin será fin. Hasta mañana A las 8. Dios mío. Si es que ya somos viejos carracas. Yo creo que ya está, ¿no? Yo Una creo cosa, ¿no quedaba algo pendiente? ¿Alguna pregunta? que- no sé. ¿No? Bueno, no sé cuándo grabamos la anterior visita. ¿Fue en verano? Seguramente. Fue Seguramente. antes de verano o en principio de verano. Sí, puede ser. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? No, porque la siguiente será igual ya en 2024. Pues no. sé. Seguramente. Sí, será en 2024. Según. Bueno, pues ya les contaré si consigo a gente en Nueva York. No. A ver, céntrate. Es una meta para cumplir En 2000, al final de año. De 2024. O No, sea, no. Sí, a final de año. Pero él luego ha dicho que era 2024. para 2023. Claro, la de la gente era una meta del año pasado para este. Tú cumples tu meta de 2023, la consigues de la leche. Y cuando hablemos a finales de 2024, nos dices: mira, conseguí mi agente, que es lo que quería. Conseguí. Pero que te está diciendo que la gente lo tiene que conseguir antes del 31 de diciembre de este año. Perfecto. me Entonces, ¿cuál parece es tu meta maravilloso. para el año de 2024? Para el 2024. Lo dije antes, lo de sostenerme económicamente. Y Tenéis para- unas metas más. Ah, ¿perdona? ¿Qué? Tú disfrutar más. ¿Pero cuál es? Espera, Disfrutar- salir a correr todos los No, días. yo he dicho no tirar la toalla y seguir corriendo. ¿Y eso Ya que he qué? empezado ahora, hasta final de año, seguir corriendo y no dejarlo dentro de 2 meses. O de 1, o de 2 semanas. Este que quiere sostenerse económicamente y tú que quieres disfrutar más. Vaya mierda de goals que tenéis para el 2024. Pues, ¿te parece poco? Súper concreto todo. ¿Tú parece poco? Bueno. Pero sostenerme económicamente me va a repercutir en disfrutar más. A ver, entonces, Bueno. ¿cuál es tu meta? La meta Ustedes final. están Con sostenidos 3.000 económicamente y no con tre- disfrutan una mierda. Con $3.000 no te sostienen ni los huevos. Pues yo, con lo Con rata que $3.000 soy. Con $3.000 no te pagas un apartamento, no comes y disfrutas. Lo siento. Perdona, pero sí. No. Sí. No. No.
Te voy a pero dar eso, clase. eso es porque no acude a las segundas citas. Claro, que vas a cenar con alguien y paga otro, no me jodas. Calla. Si es que... si es Que si le gustas, No te da, Edu acudirá no a te tu da. segunda cita. No te da. Acudo a segundas No te da. citas. A lo mejor se salta la segunda y va a la tercera, que te toca pagar otra vez, pero... Bueno, en fin, yo qué sé. El año que viene nos vemos. Sí, posiblemente. Y tú serás más feliz disfrutando y tú serás más feliz porque te sostienes No, económicamente. yo creo que mi economía Yo igual, seguiré corriendo. A finales de año va a ser, creo yo. Me da impresión, Dios mío. Que no, ya Qué verás. preocupación. Esto es una preocupación en esta ciudad. Bueno, vamos a terminar positivo. Termina positivo. Di algo positivo. Claro, por si te lo dejo a ti. +1. Dios mío. Nos van a cerrar el canal no por los insultos, sino Por los chistes malos. Di algo positivo, venga, di algo positivo. Venga, Bueno, dejamos. positivo que puedo decir es que... bueno, que está siendo un otoño muy bonito. Pero si estamos casi en invierno ya. Bueno, pero lo que queda ¿Te de vas a otoño... estar en invierno? ¿Estás en pleno otoño? Estamos en otoño, todavía que nos queda un mes y medio de... Y está siendo un otoño muy bonito, Nueva York está muy bonito. Buah, flipo con tu Que positivismo. ha sido casi una poesía. Positivismo, ¿no? No, Positivismo, no. ¿no? Algo positivo Positividad. para mí, no, yo en Positividad. serio. ¿No? A ver si sabéis Positivismo hablar. no sabemos hablar. Yo, Oye, aunque Siri, ¿qué se dice? ¿Positivismo o positividad? Ajá. ¿Hay alguna otra cosa con la que te No pueda es- ayudar? ni Siri lo Uy, sabe. tienen una Siri latina. Pues es que ¿Es una Siri latina? Yo como he configurado el teléfono en inglés no me habla en español. me voy a callar. Ni Siri. Ay, es una Siri bien. No, yo, por terminar algo positivo, es que a pesar del desapego, del pánico que me da a veces tal, de que no disfruto, lo que tengo sobre todo es mucha esperanza. En general, tengo esperanza y en particular por mi carrera artística. Esperanza, lo último que se Sobre pierde. todo, lo que tengo es esperanza. Sí. Y a veces me lo tengo que recordar, pero estoy muy esperanzado. Pero eso es positivo. Es súper Madre positivo. mía, si está la gente llorando. Pero es positivo, ¿no? Tener esperanza, joder. Muchacho, con la de batallas que llevo, tener esperanza para mí es como un milagro. Y cuando cumplí 40 dije, toma, ya no me morí con 30 y pico. Joder. Va a llegar diciendo, toma, no me morí en noviembre. Toma, Bueno. me morí en 2023. Bueno, acabamos aquí. Podcast número. Creo que estamos desvariando ya. Sí, número, ya estamos- ya podcast estamos. número algo. Bueno. Un abrazo enorme para los seguidores de Universo Nueva York. Exacto. Y para los seguidores de Edu Díaz también. Sí. Por favor, comenten si quieren un podcast de Broadway. Ya, pero esto hay que decirlo al principio, porque al final esto no lo ha visto ni Dios. Veremos en los comentarios quién ha Sí, visto esto. venga, que di algo, venga, a ver si lo dicen, venga. Por favor, comenten si quieren un podcast sobre Broadway. Venga, a ver. Creo que ya lo dijimos en otro. Sí, Claro. Y a Esto partir es de más ahí, presión. José no quería. Y eliminé los No. comentarios, ¿no? José no quería. ¿Eliminaste los No, comentarios? Ah. José no quería que saliésemos a grabar por la calle porque costaba más y demás. Pero luego fuimos viendo que a mí me apetecía mucho. A ver, hacer el podcast está guay, pero es verdad que tienes que poner todo el setup y tal, y Niño. esquematizar un guión y tal. Callejeros viajeros. Y salir a la calle, pues mola, pero es verdad que hasta que le hemos pillado el truquillo y hemos encontrado el equipo para poder salir a hacerlo y ver la manera de que no nos lleve la vida luego editar eso, pues hemos encontrado más o menos la fórmula. O sea que lo de Broadway podría ser... La única problemática es que Broadway está mucho más chulo de noche. Y de noche grabar es un asco. Pero ¿no se acuerdan que grabamos un vídeo de noche conmigo? Ya, pero salir a la calle y grabar algo y luego no tener que pegarte 5 días editando, estamos hablando de poder editarlo rápido. Bueno, que ¿Podemos salir de día a grabar eso? dejar Sí, pero no es tan chulo. Bueno. en los comentarios si queréis que grabemos algo de Broadway. Bueno, pues Muchas gracias por seguir aquí. Muchas gracias por seguir aquí. Por si han llegado hasta aguantarnos. aquí. podéis escuchar Sí. este podcast improvisado en Spotify, en Apple en Podcast, en YouTube, ¿en dónde más? En todos los sitios. Y suscríbete, dale a la campanita para que te Exacto. avisemos, Clink, clink. dale muchos me Exacto. gustas y coméntanos. Vale, un abrazo. Hasta luego. Adiós. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance.
I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna. Universo Nueva York. Un podcast de Aranza y José.